Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que os habéis conectado a esta nueva sesión de la Escuela de Familias. La Escuela de Familias es una iniciativa que surge en el marco del Grupo de Educación de Plena Inclusión Madrid con el objetivo de ampliar el conocimiento de familiares de estudiantes con discapacidad intelectual y con discapacidad del desarrollo en temas de su interés. Durante el curso pasado ya realizamos 2 primeras sesiones de la Escuela de Familia y durante este año pues, nos hemos planteado hacer una sesión al mes con temas que puedan ser de interés para las familias. Arrancamos este 2022 con una nueva sesión sobre alimentación saludable. Para ello tenemos el lujo de contar con Beatriz Dosdá. Beatriz es diplomada en nutrición humana y dietética y es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Cuenta con 10 años de experiencia como nutricionista y responsable de calidad en los que ha trabajado con centros escolares y empresas de restauración y multinacionales. Actualmente ejerce su profesión por cuenta propia, ayudando a empresas que necesitan apoyo en el área de nutrición, alimentación saludable, etiquetado, seguridad alimentaria y formación. Además, ofrece asesoramiento nutricional a particulares en consulta, presencial y online. Hoy nos va a hablar sobre alimentación saludable y bueno, deciros que al final de la sesión podréis transmitir las preguntas que queráis para Beatriz y yo se las haré pasar, ¿vale? Entonces lo podéis hacer a través del chat, del Zoom y al final pues le trasladaremos las preguntas. Así que bueno, Beatriz, cuando quieras podemos empezar. Hola a todos, muchas gracias por la introducción y la presentación, Cristina, y encantada de poder formar parte de la Escuela de Familias y aportar mi granito de arena para que os llevéis un aprendizaje en el área de nutrición. Vale, bueno, pues comenzamos. Como sabéis, la sesión de hoy... Ay, perdona, que me he quitado el vídeo, perdona, que sin querer. Vale, la sesión de hoy va a ser sobre nutrición saludable para familias. Y bueno, vamos a ver diferentes puntos. Concretamente vamos a ver la introducción, que es sobre, vamos a ver la importancia de la alimentación y la relación con la salud. Y después vamos a ver los principales errores en la alimentación actual de los adultos y los adolescentes y sus consecuencias. El segundo bloque va a tratar sobre cómo debe ser un menú saludable. Vamos a comentar brevemente algunas guías alimentarias. Vamos a hablar un poquito de desayunos y meriendas y de comida y cena y súper brevemente también del tamaño de las raciones. Y luego el tercer punto va a ser sobre la planificación del menú, ¿vale? Porque muchas veces tienes la teoría, pero lo que es la planificación, la organización del menú semanal es lo que se complica. Así que bueno, vamos a poner el foco en el menú semanal y os voy a contar alguna herramienta para planificar el menú, así como algunos tips para hacer una compra saludable. Y finalmente, ya centrándonos un poco en el público que tenemos, ¿no?, en la sesión, vamos a tratar un poquito para reflexionar algunos temas que os pueden preocupar, como la hiperselectividad de alimentos, que sucede sobre todo en personas que tienen TEA, también sobre el tema de las dietas de exclusión y bueno, el TEA, la relación de quitar el gluten, no quitar el gluten, vamos a comentar todo esto. Y también hablar un poco de los adolescentes y de qué maneras podemos intentar convencerles de comer de una manera más sana. ¿Vale? Así que nada, comenzamos y bueno, espero que disfrutéis la sesión. Cualquier pregunta, como os he dicho, al chat y al final dejaremos 10 minutitos para resolverlas. Vale. Comenzamos con, bueno, una reflexión. Imaginemos que todo el mundo se preocupa mucho por las calorías,
pero yo siempre intento poner el foco en que las calorías no son tan importantes y no hay que contar las calorías. Entonces siempre pongo el ejemplo de, imaginemos aquí que tenemos, imaginaos que hay dos chicas, las dos, una se llama Ana y otra se llama Paula, y las dos toman 2000 kilocalorías. Pero imaginar que Ana escoge fuentes de proteína magras, como pues aves o pescado, y Paula escoge carnes grasas. En cuanto a las fuentes de carbohidrato, Ana escoge cereales integrales, fruta y vegetales, y sin embargo Paula escoge cereales refinados y bollería. En cuanto a bebidas, Ana escoge infusiones o agua, sin embargo, Paula se decanta por refrescos de cola. Y en cuanto a las grasas, Ana escoge aceite de oliva virgen extra, sin embargo, Paula, que me tengo que apartar para que lo veáis, escoge pues, grasas refinadas o mantecas, mantequillas. Entonces, la pregunta que os lanzo aquí es, ¿creéis que tomando las dos las mismas calorías van a estar igualmente, su cuerpo va a tener la misma posibilidad de enfrentarse a diferentes enfermedades? ¿Van a estar en igual estado de salud? ¿Sus analíticas van a ser las mismas? Entonces, aquí la respuesta sería no. Y da igual que las dos tomen 2000 calorías. La dieta de Ana va a ser mucho más saludable que la de Paula y eso se va a traducir a nivel salud en muchas áreas. ¿Vale? Entonces yo siempre digo que muchas veces preocupa solo el peso, pero el peso es lo visible. Una persona con cierto grado de sobrepeso puede estar más saludable que una persona en normopeso. Entonces, bueno, quitemos un poquito el estigma del peso y valoremos que no importa tanto las calorías que como, sino los nutrientes que tiene lo que como a diario, ¿vale? Y entonces ya iríamos un poco a la pregunta de, ¿vale? Porque, ¿para qué comemos? Porque parece que comemos solo ¿por qué? Porque lo disfruto, porque lo necesito. La realidad es que comemos por diferentes razones. Por un lado, tenemos que cubrir las necesidades a nivel mental, que sería en cuanto, pues, por ejemplo, placer, socializar o ciertas necesidades emocionales. Todos comemos a veces pues porque estoy triste o porque estoy contento. Bueno, sobre todo aquí también pues celebramos mucho con comida, ¿no? O sea que también hay un componente muy emocional. Y luego también comemos para cubrir las necesidades a nivel cuerpo. Comemos para tener energía, un gasto inmediato para poder correr, saltar o mantener nuestros órganos funcionando. Comemos para tener un almacén de energía, pero también comemos pues, para conseguir una regeneración celular y para evitar enfermar, para poder enfrentarnos a enfermedades, virus, bacterias que nos puedan atacar. Y hay diferentes factores impulsores que nos van a influir en lo que nosotros escogemos para comer. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, nos va a influir el nivel de hambre que tengamos o el apetito o el sentido del gusto, ciertas actitudes, creencias o conocimientos que yo tenga en materia de alimentación, nos va a influir el estado de ánimo, el estrés o la culpa o la frustración. También nos va a influir la cultura, lo que tome mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, ¿vale? ¿Qué patrones de alimentación tiene la gente de mi alrededor? También en la educación, los conocimientos que yo tenga de nutrición y pues de la salud me van a influir. Y el tiempo, por supuesto, que también es un factor determinante. Así como el coste, los ingresos y la disponibilidad de ciertos productos en el mercado. Entonces, bueno, yo siempre digo que se puede comer sano incluso con poco tiempo y con poco dinero. El tema es que hay que planificarlo y organizarlo. Pero bueno, me diréis, a ver, Bea, pero no pasa nada, porque realmente España es famosa en el mundo entero por la dieta mediterránea. Aquí en España se come muy bien, no tenemos que preocuparnos. Todos los países hablan de nosotros por la maravillosa dieta mediterránea que tenemos. Y yo aquí digo, bueno, tenemos la fama, pero en la realidad, ¿qué sucede? La realidad se aleja bastante de la dieta mediterránea. De hecho, si analizamos, los errores de alimentación más frecuentes en España son exceso de alimentos ultraprocesados, azucarados, bebidas energéticas y alcohol, exceso de proteína animal, sobre todo ternera, cerdo y pollo, y falta de frutas, legumbres, cereales integrales y agua.
vegetales y legumbres, perdona, que lo he cambiado. Entonces, si vemos esto, realmente nos estamos alejando bastante del patrón de dieta mediterránea que básicamente se centra en frutas, vegetales, cereales integrales y legumbre, ¿no? Y nos hemos occidentalizado más, por así decirlo, y nos hemos ido a una dieta menos mediterránea. Entonces, realmente no estamos con un patrón de dieta mediterránea. Y si analizamos además en el grupo de adolescentes, concretamente, además de estos errores que hemos comentado, se suman un exceso de consumo de fast food, pues bien con amigos o incluso a veces con la familia, ¿no? Y eso conlleva un exceso de grasa total, de grasa saturada, de colesterol, de azúcares, de sodio y un menor consumo de fibra, frutas y vegetales luego, además en este grupo de edad es bastante relevante que hay un exceso de televisión y hay una inactividad física que además fomenta el consumo frecuente de snacks, refrescos y de alcohol, ¿vale? Porque está demostrado que cuanto más tiempo de televisión, más consumo de snacks y de guarrerías, porque además si es anuncios encima te incita a ello, ¿no? Pero bueno, está bastante relacionado. Y además eso, lo que decía, que por esa exposición a la televisión hay una influencia en la publicidad que, a ver, me aparto, que puede parecer una preocupación excesiva por la imagen, que por un lado te puede hacer comer más snacks, pero por otro lado puede llevar a dietas restrictivas o una preocupación por la imagen y al final se puede traducir en un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, al final los adolescentes son un grupo muy expuesto a presiones por parte de la sociedad, ¿no? En cuanto a alimentación, es muy expuesto a alimentos malsanos y muy expuestos a críticas o a importancia o preocupación de la imagen, ¿no? Entonces eso es una bomba de relojería. Y si lo analizamos, de hecho, los datos muestran que en España, esto que digo que presumimos de la dieta mediterránea, el 40% de los niños y adolescentes y el 50% de los adultos tiene sobrepeso y obesidad, que se traduce en no solo lo visible, ¿no? Que es sobrepeso y obesidad, sino se relaciona también este tipo de sobrepeso y la obesidad o una alimentación malsana con ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, pues prevenir es la clave. Además, siempre yo digo que los niños con sobrepeso tienen muchas papeletas de ser adultos con sobrepeso. Entonces, es clave controlar la alimentación en la edad infantil y de adolescencia. Además, los patrones alimentarios que se integren en esta época, aunque luego tengas una época de rebelión, tú siempre vas a volver a los patrones que te enseñaron. Así que es muy importante tener una buena base desde el comienzo. Y aquí hago una reflexión para terminar este primer bloque, que sería, ¿vale? ¿Cuánto tiempo, esfuerzo y dinero dedicas a tu alimentación? ¿Vale? Aquí hay un gráfico que a mí me gusta mucho y me tengo que apartar, ¿vale? Que dice, pues, ¿qué es lo que nos hace estar saludables? Si vemos que el 50% de nuestra salud viene definido por nuestros hábitos. Sin embargo, si analizamos cuánto gastamos en salud, me tengo que apartar más, pero aquí indica que solamente el 4% de lo que gastamos, en este caso se refiere a dinero, pero también lo podríamos analizar con tiempo o con esfuerzo, está dedicado a los hábitos, ¿no? Entonces, qué absurdo que al final gastamos sobre todo en las consecuencias en vez de en prevenir, ¿no? Para una mejor calidad de vida. Y ahora vamos ya con el primer bloque así importante, en el que ya espero que os llevéis información relevante, que vamos a decir cómo debe ser un menú saludable. Vale. Pues un menú saludable, todos seguro que conocéis la pirámide alimentaria, ¿no? Que es, bueno, la tenéis seguro muy manida, así que no la voy a comentar. Porque precisamente lo que quiero deciros es que no hagáis caso a la pirámide alimentaria. ¿Por qué? Porque si analizamos la pirámide alimentaria, de hecho, pone en la base los cereales y luego pone los vegetales y las frutas y carnes, lácteos y dulces, ¿no? Sin embargo, bueno, si aquí rascas un poco, la pirámide alimentaria al final está diseñada y bastante influida por las empresas, la industria alimentaria,
y bueno, hay una gran presión para que los cereales aparezcan en la base. Es verdad que los alimentos cereales pueden ser importantes, pero no tienen que estar en la base. En la base tienen que estar los vegetales y las frutas. En el segundo eslabón podríamos poner los cereales, priorizando los integrales y las fuentes de proteína. En el siguiente, grasas de buena calidad, y en el pico, los azúcares. O otra forma que a mí me gusta más de explicarlo es con el triángulo de la alimentación saludable, que no sé si conocéis la página de Sin Azúcar ORG, pero si no, os la recomiendo, que además también tiene material interesante para enseñar visualmente a los niños y adolescentes qué cantidad de azúcar tienen diferentes productos. Tienen muchas cosas para descargar que pueden ser interesantes. Y bueno, ellos se han basado en la pirámide belga, que a mí me gusta mucho más, ¿vale? Lo que hace es que es una pirámide invertida y realmente te dice qué tienes que consumir más, y es consumir más vegetales, más frutas, aceite de oliva virgen extra, frutos secos, legumbres y cereales integrales. En el punto medio se mete toda la carne, pescado, lácteos y huevos, y menos, lo que tengo que consumir menos, pues carne roja y grasas refinadas. Y luego lo saca de la pirámide, lo cual me gusta bastante porque no tiene por qué estar incluido, y es tampoco como sea posible. O sea, aquí ya es como, no entra ni en el patrón de dieta, ¿no? Sería tampoco como sea posible, refrescos, alcohol, alimentos procesados, bollería, galletas, etcétera. Y entonces, bueno, ¿cómo diferenciamos los alimentos procesados? ¿Vale? ¿Cómo podemos identificarlos? Pues la manera de identificarlos, yo siempre digo que os hagáis 3 preguntas, ¿vale? O que comprobéis 3 cosas, que sería el listado de ingredientes. Si tiene más de 5 ingredientes ya sospecho. Si además esos ingredientes, que son más de 5, no conozco lo que son, ya probablemente es un alimento bastante procesado, ¿vale? O sea, porque por ejemplo un muesli que tiene avena, frutos secos, fruta desecada, a lo mejor tiene más de 5 ingredientes, pero yo conozco todos, entonces no sería un alimento procesado. Pero unos cereales en el que empieza a haber dextrosa, yo qué sé, cosas que no sé lo que es, pues ya probablemente estamos hablando de un alimento procesado. ¿Vale? Y luego también algo que me ayuda a diferenciar los alimentos procesados es que es imposible diferenciar los ingredientes originales. Es decir, te dicen sabor a fresa, pero tú no ves fresa por ningún lado, ni trocitos ni nada, como mucho un color rojo que sabe Dios de dónde vendrá. ¿Vale? Entonces eso ya también me puede hacer sospechar. Y bueno, aquí yo siempre digo que el procesado, esto es un consejo, ¿no? El procesado elimina o modifica nutrientes y es muy probable que haya una mejor opción, ¿no? Entonces, yo siempre explico que en nutrición, en muchas áreas, hay una escala de grises, ¿no? Si yo estoy en el 0, pues del 0 al 10, por ejemplo, si yo estoy en el 0 y me paso a hacer un 3, por así decirlo, pues ya estoy obteniendo una mejora, ¿no? Entonces, un ejemplo aquí sería, si yo tomo a diario Fanta de naranja, pues una mejor opción sería pasarme a un zumo de naranja, que aún así sigue sin ser lo mejor, ¿no? De estos envasados. El siguiente paso, un poquito mejor, sería un zumo de naranja, pero de estos que ya vienen refrigerados con la pulpa, que ya es más natural. El siguiente punto mejor sería mejor exprimir yo el zumo de naranja en casa para sustituir este refresco, y que aún así sigue sin sustituir a fruta, que no vale como consumo de fruta. Y ya el siguiente paso sería pues tomarme la fruta en su estado original, ¿no? O hacer un refresco casero yo con agua, rodajas de limón y hierbabuena, por ejemplo, ¿vale? Entonces eso sería como la opción ideal, pero bueno, si me estoy tomando Fanta y paso a tomarme zumo de naranja, pues bueno, ya estoy haciendo una mejora notable. Y entonces ahora vamos a ver rápidamente la parte de desayunos y meriendas, que suele ser una parte que preguntáis mucho y que hay muchas dudas. Entonces he intentado dar bastantes ejemplos para que tengáis ideas y algunas pautas así generales. Y aquí lo primero que quería comentar es el 15% dicen que el 15 o más, pero al menos dicen que el 15% de los adolescentes no desayunan. Y parece que es algo que preocupa mucho, ¿no? Y yo aquí digo que a mí no me importa que no desayunen. Tú puedes, adolescentes y adultos, tú puedes no desayunar
Y si luego a media mañana te llevas, por ejemplo, un bocadillo saludable, por ejemplo, de hummus con tomate y una pieza de fruta, pues es mucho mejor que eso a que hagas un desayuno de leche con galletas y parece que estás desayunando y es mejor, ¿no? Pues no, es mucho mejor que no desayunes y que hagas una media mañana más saludable, ¿vale? Entonces, el desayuno no es obligatorio, ¿vale? Depende de cada persona. Hay personas que se levantan con mucha hambre y que necesitan desayunar y hay personas que no lo necesitan. Entonces, bueno, respetar un poquito la bioindividualidad de cada persona y no obsesionarse con el desayuno, que parece que es algo que muchas veces genera mucho estrés, muchas discusiones y muchos agobios por la mañana cuando pueden buscarse otras alternativas. Entonces, si se desayuna, si lo haces, hazlo bien, ¿no? Esto es como la frase que es de Yoda, que a mí me encanta, que es hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, ¿no? Pues eso, si lo haces, hazlo bien. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Yo doy un truco muy sencillo. Digo, intenta incluir 3 grupos de alimentos diferentes, evitando alimentos ultraprocesados. ¿Vale? Entonces, no tiene por qué ser fruta, lácteo y cereal, pero intenta que haya 3 grupos de alimentos distintos que te aporten cosas diferentes y eso, evitando procesados. Mira, hoy, por ejemplo, tenía una paciente en consulta que me decía, mi hija a veces le gusta desayunar un poco de pasta integral hervida con aceite de oliva virgen, ¿es malo? Y digo, pues es que no es peor que una tostada de pan con aceite de oliva, si le apetece, por mi parte no hay ningún problema, ¿vale? O sea, sería complementado con algo más, pero podrías, o sea, realmente si lo analizas a nivel nutricional es súper parecido a una tostada con aceite, ¿no? Entonces muchas veces igual juzgamos que hay desayunos que tienen que ser de una manera y no tienen por qué, ¿vale? Entonces podría ser el abanico más amplio. Aquí os voy a compartir a continuación, no obstante, algunos ejemplos de desayuno. Pues un ejemplo podría ser un ejemplo basado, pues fruta. A ver, yo fruta sí que le intento incluir en todos los desayunos porque recomiendo consumir 3 raciones de fruta al día y creo que eso, desayuno, media mañana y merienda son buenos momentos para tomarlos, ¿vale? No obstante, si no se toma, pues bueno, se tienen que tomar en otros momentos del día, no habría problema. Pero bueno, yo lo he intentado incluir en todos los ejemplos de desayuno para incentivar, ¿vale? Entonces, pues en este ejemplo de desayuno sería fruta más una tostada de pan integral, pues con tomate y aceite, o aguacate, o guacamole, o un poquito de hummus, o queso de untar, o crema de frutos secos, ¿no? Y aquí, bueno, café o té para los adultos, o leche o bebida vegetal para los niños. Y aquí, bueno, invito un poco también a la originalidad, ¿no? Estas son algunas bastante curradas, pero sí que es verdad que, bueno, variando un poquito la presentación, se pueden poner las tostadas de una manera muy atractiva en la que la disfrutemos adultos y niños. Otro ejemplo de desayuno sería el famoso porridge de avena con frutos secos y un poquito de fruta por encima. Y igualmente, bueno, pues eso se puede usar bebida vegetal o leche para la preparación y podríamos acompañar con un café si se desea. Otro ejemplo también sería un yogur o un kéfir natural entero. Los lácteos siempre recomiendo en la medida de lo posible escoger naturales enteros, huir de los desnatados, aunque se quisiera perder peso, ¿vale? Con unos cereales más o menos saludables tipo muesli o tipo cornflakes o de espelta hinchada, con algo de fruta y luego igualmente pues eso, acompañado si se quiere con un café o con un té o una infusión. Y otro ejemplo más, pues hacer unas tortitas, por ejemplo, de avena y plátano, que hay 800.000 recetas en internet. Esto igual es más para el fin de semana, que se tiene un poquito más de tiempo, pero eso presentado, pues yo qué sé, esto lo puedes presentar con un poquito, derrites un poquito de chocolate negro y con un poquito de fruta y parece que es un desayuno así bastante más divertido. Así que esta sería otra opción igualmente de desayuno saludable. Pero tenemos tantas como se os puedan ocurrir, ¿vale? No existe los 3 desayunos mágicos, no. El desayuno que bueno es el que gusta y que se es capaz de llevar y que es saludable, ¿vale? No hay un único desayuno posible. Y en cuanto a meriendas, pues igual. Yo aquí os pongo algunos ejemplos de meriendas. En este caso, pues pongo varios ejemplos y la idea sería que se podrían escoger 1 o 2 de estos y combinarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues una ración de fruta, algún yogur natural, con una pieza de fruta o
o una rebanada de pan de semillas con tomate y aceite de oliva virgen extra o aguacate, una tosta o sándwich saludable, que ahora vais a ver algunos ejemplos que os pongo, o algún galleta o bizcocho saludable, me refiero caseros, con poco azúcar, bueno, una versión, esto aún así sería para consumo ocasional, ¿no? Pero una versión casera pues siempre va a ser mejor que una comercial, si se usan ingredientes adecuados. Vale, luego, por ejemplo, hacer un batido de fruta con leche, yogur o bebida vegetal, o un puñado de frutos secos, pues se puede combinar frutos secos con fruta desecada y semillas, o algo así un poco más original, pues unos bastoncitos de zanahoria con un poquito de hummus, también es fenomenal, o incluso, que por qué no, que esto a veces no lo tenemos en cuenta y hay personas a las que sí que les puede apetecer, ¿no? Un vaso de gazpacho en verano o una cremita de verduras, te lo puedes tomar perfectamente para merendar si te apetece, ¿no? Otra cosa es que apetezca o no, pero podría encajar sin problema. Y aquí os pongo algunos ejemplos de sándwich o de tosta un poco diferentes para que veáis que se puede salir del... O sea, podemos usar el jamón serrano, el pavo y el jamón cocido extra, en menor medida el resto de embutidos, pero bueno, para que sepáis que también se puede salir de los básicos, bueno, pues hay bastantes ideas en internet y aquí he compartido algunas para que tengáis en cuenta que pueden existir otras opciones de sándwiches o tostas saludables para media mañana o merienda. Vale, y ahora vamos a las comidas principales, comida y cena. ¿Qué debo comer? ¿Vale? Que esta es una pregunta bastante común, ¿no? Y al final, con comida principal me refiero a comida y cena. Pues yo aquí recomiendo basarnos en el plato de Harvard. No sé si lo conocéis, el plato de Harvard, que es lo que explica aquí de Choose My Plate. Básicamente dice que tanto comida como cena se recomienda que la mitad del plato sea vegetales o vegetales y frutas, y luego de la otra mitad, un cuarto del plato sea alimentos ricos en carbohidratos y otro cuarto sea alimento rico en proteína. Y para simplificar esto, aunque se ve súper pequeñito, pero bueno, para simplificar esto, bueno, no, claro, yo creo que vosotros lo veréis más grande, porque yo lo tengo más pequeño. Pero bueno, yo creo que sí que lo podéis ver. Para simplificar, he dividido en 3 columnas los diferentes componentes, ¿vale? Entonces sería vegetales y frutas, que debe ser el 50%, y pongo varios ejemplos, ¿vale? Para que si se tienen dudas de qué vegetales son, ¿no? O sea, que sería cualquier vegetal, pero bueno, pues que los champiñones entran en vegetales, ¿no? O cosas que igual no se os ocurren porque no usáis, porque la lombarda o los tirabeques también son vegetales y los podemos consumir, ¿vale? Y todas las frutas. Y los alimentos ricos en proteína, que es donde más duda hay, bueno, pues dentro de los alimentos ricos en proteína entraría el pescado blanco, el pescado azul, el marisco, ya sea fresco o en conserva, ¿vale? O sea, un día que no tenemos nada de tiempo, pues si me abro una lata de mejillones y hago una ensalada de tomate y rúcula y acompaño con un poco de pan, pues en un minuto estoy teniendo una cena medianamente saludable con 0 preparación, ¿no? O sea que bueno, que las conservas también entrarían. Luego también las carnes, ya sean de cerdo, de pollo, de conejo, de ternera, el huevo, la legumbre y otras fuentes vegetales como pueden ser de proteína, que pueden ser el tofu, seitán, tempeh, etcétera. Y luego tendríamos los alimentos ricos en carbohidrato, que serían pues pan, pasta y arroz, que seguro que todos lo conocéis, pero además también, bueno, pues hay otros cereales como el centeno, bulgur o cuscús, otros tubérculos, patata, boniato, batata, o pseudocereales como son la quinoa, trigo sarraceno, etcétera. O sea que tenemos diferentes fuentes. Entonces, en resumen, digo, intentar que tanto en comida como cena haya al menos un alimento de cada grupo. Si puede ser en esta proporción, ¿vale? 50, 25, 25, pero al menos un alimento de cada grupo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esto, cómo se puede llevar a la práctica. Pues el primer ejemplo serían unas verduritas salteadas con quinoa y gambones. Aquí los vegetales son judía verde, zanahoria y calabacín. El alimento rico en proteína son los gambones y los alimentos ricos en carbohidratos es la quinoa, ¿vale? Tengo un plato equilibrado. Otro ejemplo sería una berenjena rellena de verduritas y carne.
En este caso, los vegetales, bueno, son verduritas variadas, aquí le eché de todo. Los alimentos ricos en proteína, en este caso, sería la carne de ternera picada. Y el alimento rico en carbohidrato, en este caso, no lleva incluido, así que puede ser acompañando con algo de pan o podría poner una pequeña guarnición de arroz. Después, otro ejemplo serían otro ejemplo, lentejas con verduras y cuscús, ¿vale? Pues en este caso las lentejas están cocinadas con mucha verdurita variada y además acompañado con un kiwi que tiene mucha vitamina C y me ayuda a la absorción del hierro de las lentejas. El alimento rico en proteína, en este caso son las lentejas, y el alimento rico en carbohidrato, en este caso es el cuscús, ¿vale? Igualmente también sería un plato equilibrado. Y otro ejemplo más, creo que es el cuarto, aunque hay que poner el tercero, ¿no? Sería, por ejemplo, en este caso es una ensalada más salmón con pasta con calabacín, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, el plato era salmón con una guarnición de pasta con calabacín salteada y como faltaba vegetal y tenía bastante hambre ese día, teníamos bastante hambre, pues hicimos una ensalada grande al centro para acompañar. Y igualmente sería un plato equilibrado, ¿vale? Y luego aquí también yo siempre quiero transmitir esta frase que me gusta mucho y la uso mucho yo en nutrición, que digo, quien cuida lo ordinario no teme lo extraordinario, ¿vale? No pasa nada por... o sea, la flexibilidad es la clave de la felicidad, y yo siempre lo digo, en la alimentación y en todo. Entonces, no pasa nada porque esto lo incumpla alguna vez, lo que importa es que la mayoría de las veces mi alimentación esté organizada de esta manera. Y yo aquí siempre digo la regla del 80-20, que básicamente consiste en que el 20% de las comidas sean emocionales, o sea, dejar un espacio de un 20% de comidas, que puede ser el fin de semana o pueden ser, yo qué sé, un par de cenas de la semana y una comida del fin de, pues dejar un espacio para comidas en las que van a ser emocionales, bien por sociabilizar o por lo que sea, y no voy a estar midiendo lo que como, pero que el 80% de las comidas esté organizado de una manera que sean funcionales, en las que yo tengo en cuenta estas proporciones que os he contado. Vamos ahora a pasar al tema del tamaño de las raciones y lo voy a contar muy brevemente con la palma de la mano, ¿vale? Que a mí es lo que más me gusta. Porque, bueno, lo de andar pesando y demás no lo recomiendo, ¿vale? Entonces, me gusta mucho el tema este de la palma de la mano, ¿vale? La palma de la mano, bueno, pues aquí se explica que para vegetales la ración sería las 2 manos colmadas, para fruta la ración sería una mano colmada, ¿vale? Cuando es una pieza como una manzana está claro que sería pues una manzana grande, pero cuando es melón, que hay que cortarlo en trozos, pues más o menos lo que te cabe en un cuenquito, o cuando son fresas, o cuando, o por ejemplo kiwi, pues la ración serían 2 kiwis, ¿vale? O sea, más o menos la proporción de una mano así bastante llena. Luego, en cuanto a carne y pescado, la ración recomendada es la palma de la mano, teniendo en cuenta el grosor, ¿vale? Y en pescado nos podemos ir hasta la falange, o sea, puede ser un poquito más hasta la falange, ¿vale? Esto también, hay que valorarlo, ¿no? Bueno, depende, luego lo voy a comentar un poco más en detalle esto. La parte de carbohidrato, más o menos la ración, sería como el puño cerrado, que es una guarnición, y quesos, pues bueno, sería 2 dedos, ¿vale? O sea, cuidar la cantidad, ¿no? Yo yo que soy quesera siempre digo, a veces es mejor irte a un queso más fuerte que a uno muy tierno que parece que puedes empezar a comer y no terminar nunca. Y luego grasas y azúcares, pues por muy saludable que sea, como es el aceite de oliva virgen extra, cuidar la cantidad también, ¿vale? O sea, comer, pero que tengamos en cuenta que también es muy energético, ¿vale? Si hay que cuidar el peso, pues hay que controlarlo un pelín más. Y en cuanto a eso, a la parte de la proteína, decía que esto hay que individualizarlo un poco, ¿no? Pues que, por ejemplo, la recomendación general es que sea como la palma de la mano, ¿vale? En cuanto a carne y pescado, pero, por ejemplo, si eres una persona muy deportista, habría que ir hasta las falanges, ¿vale? Que es lo que indicaba. O si en el caso de pescado, yo también, como tiene más agua, también recomiendo que se pudiera hasta las falanges. Y en niños, sí que es verdad que hay que tener en cuenta la palma de su mano, que de hecho esto es uno de los errores
más frecuentes en nutrición infantil, ¿vale? En niños menores de 2 años o de 3 años se abusa mucho de la proteína. Incluso en niños más mayores también, ¿vale? Entonces, tener esto en cuenta porque el problema de abusar de la proteína es que desplaza el consumo de otros alimentos, ¿no? Muchas veces me dicen padres que veo en consulta privada, mira, es que mi hijo, yo le pongo un filete para cenar y es que es imposible que coma nada más. Y digo, vale, a ver, pero ¿qué filete le pones? Si el niño tiene 3 años o 4 años, ¿qué filete le estás poniendo? Y ves que las cantidades son mucho más grandes que lo que correspondería, ¿no? Entonces, el problema es que pues realmente puede afectar al consumo de otros alimentos que pueden ser necesarios. Vale, estoy viendo preguntas, lo voy a resolver al final, es que veo el chat y me he distraído, pero alguna la voy a resolver ahora y las que queden pendientes las resolvemos al final. Vale, entonces ahora vamos a la parte de planificación del menú, ¿vale? Que aquí es donde voy a hablar un poco del tema de que me decías de las intolerancias, lo voy a comentar brevemente. Entonces, os voy a contar una herramienta para planificar el menú semanal. Si tenemos en cuenta la distribución que os he dicho, ¿vale? De que la mitad del plato debe ser vegetales, luego un cuarto de alimento rico en carbohidrato y un cuarto de alimento rico en proteína, realmente la parte más complicada de organizar es la parte de la proteína, ¿no? Que sería carne, huevo, pescado, legumbre o proteína vegetal. Entonces, yo propongo organizar el menú en base a las opciones de proteína, ¿vale? ¿Qué opciones de proteína tengo? Pues tenemos legumbre, huevo, pescado, carne y proteína vegetal. ¿Vale? Dentro de legumbre pues incluiría bueno, cualquier legumbre, también los guisantes y las habas, el huevo en todas sus formas y el pescado también, pues bueno, tanto el blanco como el azul, como los moluscos o pulpo, calamares, etc. Carne incluye también las rojas y las blancas y proteína vegetal, pues que justo me preguntabas además de soja, bueno, se puede usar para sustituir, si tú, por ejemplo, se tiene una alergia a pescado, pues se debe potenciar el consumo del resto de fuentes de proteína, ¿vale? O si no se quiere consumir carne o no se quiere o no se puede, pues lo mismo, ¿vale? Y con esto hay flexibilidad, ¿vale? Tenemos diferentes fuentes y lo que se trata es de combinarlas entre ellas. Lo ideal, bueno, lo que se recomienda, no es lo ideal, o sea, es lo que se recomienda, porque no existe una recomendación oficial para proteína vegetal, es, bueno, 3-4 veces a la semana de legumbre, 3-4 de huevo, 3-4 de pescado y 3-4 de carne, ¿vale? Yo, de hecho, y esto lo he saltado, lo he terminado borrando de esta presentación porque no cabía ya tanta información, recomiendo, en la medida de lo posible, reducir un poquito el consumo de carne y quizá de pescado, pero sobre todo de carne, y incluir algo de proteína vegetal, ¿vale? Para equilibrarlo un poquito más y hacer una dieta menos basada en carne. Pero bueno, con esta distribución estaría bastante organizado, ¿vale? Entonces, yo que recomiendo que, teniendo en cuenta estas recomendaciones, se organice el menú semanal en base a la distribución de la proteína, ¿no? En este caso, pues este es un menú de lunes a domingo. La primera columna sería la comida, la segunda columna sería la cena, y he puesto 2 raciones de ave, 1 de carne, 4 de pescado, 3 de legumbre y 4 de huevo, ¿vale? Entonces, si esto te lo planificas, es muy fácil ya luego decir, vale, pues soy legumbre y le tengo que meter algo de vegetal y algo de carbohidrato. Y es como bastante fácil organizar el menú, ¿vale? De hecho, por si os ayuda, he hecho un ejemplo de planificación de 4 semanas, es un ejemplo de planificación básico, no he incluido proteína vegetal como tofu, tempeh, seitan, porque, bueno, como mucha gente no lo incluye, pues para hacer uno general, ¿vale? Si alguien quisiera incluirlo, que yo invito a que lo hagáis, podríais sustituir cualquiera, ¿vale? Y luego aquí, o si no se toma pescado, pues bueno, habría que aumentar el consumo del resto, ¿vale? O si no se consume carnes, hay que equilibrar. Y una manera para organizar esto lo podéis hacer vosotros o bien con pegatinas o bien con imanes en la nevera, ¿vale? Entonces, de esta manera, pues podéis poner, por ejemplo, cuatro imanes, o sea, pues como he dicho, que se recomiendan 3-4 veces a la semana de legumbre, 3-4 de huevo, 3-4 de pescado y 3-4 de carne.
se pueden poner los 4 en la nevera, que son los máximos, y los vamos distribuyendo a lo largo de la semana y los vamos cogiendo de aquí y pegando, o bien a principio de semana para organizar de la semana, o bien según lo vayamos consumiendo. Y si llego al miércoles y ya he consumido todos los de carne, que será bastante habitual, pues sé que lo que me queda de semana ya no puedo consumir más carne. ¿Vale? Entonces, bueno, esto puede ser una manera útil para planificarlo. Y también se puede tener en cuenta el menú del cole de los niños o del colegio, del instituto, para planificar las comidas y cenas de toda la familia, ¿vale? En este caso, si el menú del colegio lleva el lunes huevo, el martes pescado azul, el miércoles pollo pavo, el jueves legumbre y el viernes ternera, pues de estos imanes que tengo en la nevera tendría que quitar uno de huevo y guardarlo, uno de pescado azul, 2 de carne y uno de legumbre. Y me quedarían 3 de legumbre, 3 de huevo, 3 de pescado y 2 de carne para distribuir entre las cenas y el fin de semana. ¿Vale? Entonces, bueno, y esto se puede utilizar el menú de los niños o de los adolescentes para organizar el menú de toda la familia. Vale, voy a acelerar que... Y entonces aquí lo único, tener en cuenta que si organizáis así el menú, habría después que añadir un alimento de la columna de los vegetales y otro de los alimentos ricos en carbohidratos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si en esta planificación del menú, el día que he planificado gambas o moluscos, pues el ejemplo que ponía yo antes, luego habría que añadirle algo de vegetales y algo de carbohidrato, ¿vale? En este caso, pues vegetales variados y quinoa le añadí. O el día que planificas aquí ternera o cerdo, pues el ejemplo que ponía antes de la berenjena rellena con verduritas y carne, ¿vale? Yo he planificado que toca ternera o cerdo y luego he decidido hacerlo en versión berenjena rellena, pero podía haberlo hecho como carne guisada con patatas y una ensalada, ¿vale? O sea que tendría esas posibilidades. O el día de legumbre, pues igual, tendríamos estas posibilidades, ¿vale? Entonces, espero que sea de utilidad esta herramienta. Os invito de verdad que la pongáis en práctica, que podéis usar el ejemplo de planificación de 4 semanas o que lo vayáis planificando vosotros. Y luego, independientemente de esto, bueno, pues hay que tener en cuenta que cuando vayamos a hacer la compra, pues lo mejor es hacer una lista de la compra, ¿vale? Entonces, para hacer una lista de la compra, tener en cuenta pues qué cantidad de carne, pescado, huevo y legumbre voy a consumir esa semana, vegetales variados que voy a incluir, cereales y otros alimentos de despensa, ¿vale? Y luego además, bueno, importante ir a la compra sin hambre, recomiendo también programar los caprichos ocasionales y reducir el tiempo total de compra, ¿vale? Comprar solo ofertas también que realmente se necesiten, ¿no? Que muchas veces vamos al supermercado y vemos que hay un montón de ofertas y me termino llevando, pues lo típico, ha pasado una vez de, mira, había un 3x2, pero si yo no necesitaba ninguno, ¿por qué me he cogido esto? ¿No? Entonces, bueno, si lo vas a usar, fenomenal, o si no caduca, pero hay veces que cogemos cosas que realmente no las necesitamos y nos dejamos influir bastante. Entonces, luego al final recomiendo revisar el carrito de la compra, ¿no? Y que tu carrito se asemeje a las recomendaciones de vegetales y productos frescos y no se parezca tanto a este otro carrito de la imagen todo lleno de alimentos procesados. Y ahora ya para la parte final vamos a comentar brevemente para reflexionar algunos aspectos, ¿vale? El tema de la hiperselectividad de alimentos, que sucede muchas veces en niños y niñas con trastorno del espectro autista, pero quizá también en otras discapacidades, pues bueno, es un tema bastante complejo. Entonces, yo no voy a entrar hoy en profundidad en ello, pero sí que he encontrado una guía de la Comunidad de Madrid, que es de la Asociación de Familias con Autismo de la Comunidad de Madrid, y es muy completa, ¿vale? Entonces, bueno, si hay un problema muy claro con algún niño que no toma de nada o que tiene muy poca variedad de alimentos, realmente hay que verlo con un profesional, tanto de la psicología como de la nutrición. Lo ideal sería hacer equipo, ¿vale? Pero bueno, consejos así generales, y son muy generales, aquí siempre digo que hay que individualizar. Cuando hay un problema concreto de alimentación, hay que verlo en profundidad y viendo las necesidades específicas del niño, ¿no? Pero bueno, en general, pues bueno, paciencia, un plan individualizado, respetar el niño y los gustos, no forzar, no castigar al niño,
el entorno debe ser adecuado, contar con el apoyo de especialistas, usar apoyos visuales que funcionan muy bien en el TEA, no engañar ni mentir, pues bueno, poner la cantidad de alimento adecuada, trabajar los aspectos sensoriales con el niño, limitar los tiempos y los horarios destinados a la comida, ¿vale? Que no se eternice eso más allá de la cuenta, y intentar evitar que el niño se levante durante la comida y ir aumentando el nivel de exigencia acorde al niño de forma gradual, ¿vale? No empezar a exigir muchísimo el primer día. Y bueno, acabar las comidas con un reforzador positivo, ¿no? Preferiblemente no tiene por qué ver con la alimentación, ¿no? Pero pues bueno, premiar con algo, que juegue con algo que le gusta mucho, felicitar, reconocer, bueno, ayudar a cuando hay cambios en este problema o en esta dificultad, pues el refuerzo positivo ayuda mucho. Entonces, bueno, este es un tema bastante complejo, esta guía está bastante bien, y en caso de que hubiera un problema concreto, eso siempre recomiendo consultarlo con un especialista. ¿Vale? Y luego, sí que quería comentar brevemente el tema de las dietas de exclusión. Concretamente, se habla mucho de que la retirada del gluten y los lácteos por el tema de las caseínas puede ser interesante en TEA, y yo aquí hago un categórico: no recomiendo retirar nada si no existe cierta evidencia, ¿vale? No recomiendo sobre todo retirar el gluten, por una razón, ¿vale? Vale, para empezar, no hay una evidencia clara de que retirando tanto el gluten, vamos a hablar primero del gluten, ¿vale? No hay una evidencia clara de que al retirar el gluten se obtenga una mejora en el comportamiento o en las diferentes facetas psicosociales, ¿no? Pero el problema es que si tú retiras el gluten por tu cuenta, sin tener un diagnóstico, por ejemplo, de celiaquía, y realmente ese niño tiene celiaquía, probablemente vas a ser más flexible de lo que serías que si tiene un diagnóstico de celiaquía. Y tomar pequeñas cantidades de gluten puede ser un problema para esta persona, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que es verdad que puede ser que el tema del gluten esté relacionado, pero lo que se cree es que el 70% de la celiaquía está sin diagnosticar. Entonces, probablemente en los casos en los que hay mejoría es porque la persona tiene celiaquía o sensibilidad al gluten o alergia al gluten, ¿no? Entonces, no recomiendo llevar una dieta de exclusión de gluten sin haber investigado con el especialista de digestivo, ¿vale? Y no vale con una prueba analítica de sangre. Habría que ir o a biopsia o a prueba genética. Bueno, hay un cribado para tema de gluten, que no es tan sencillo, pero vamos, hay que investigar más y buscar, o sea, si se sospecha de algo con el gluten, descartar una celiaquía y una alergia al gluten antes de retirarlo. Sobre todo por eso, porque puede hacer que yo sea menos exigente y a la larga puede estar perjudicando a mi hijo o a mí, ¿no? Con esa retirada, porque estoy tomando pequeñas cantidades, ¿vale? El tema de los lácteos no es tan preocupante, ¿vale? Si se quiere retirar, se pueden retirar, pero igualmente tampoco hay una evidencia clara de esta relación. Entonces yo, si no existe una intolerancia o un demás, no recomiendo, no entiendo por qué eliminarlo. Y luego, respecto a los adolescentes, ¿no? Que es una época así como bastante compleja, digo, ¿cómo conseguir que los adolescentes nos hagan caso? Pues obligar, desde luego, no es la mejor opción, ¿no? Tanto en niños como en adolescentes, yo siempre digo, de los alimentos que no se quieren dar, pues no prohibir, no ofrecer, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué hago para que mi hijo no coma, me decías, he leído también, ¿qué hago para que mi hija no coma refrescos? Luego la voy a responder mejor, pero la primera regla sería no prohibir, no ofrecer, ¿vale? O sea, que no sea algo categóricamente prohibido, pero que no sea algo que yo tengo en casa habitualmente. Lo primero sería dejar de tomarlo la familia, que no esté disponible en casa, que se coma, que para comer y cenar se tome agua toda la familia, ¿no? Y eso va a influir. Pero bueno, luego respondemos las preguntas en mayor profundidad. Entonces, con los adolescentes lo mejor es, primero, siendo ejemplo, lo que digo, no vamos a conseguir que hagan algo si nosotros no lo hacemos. Después, ofreciendo información sobre nutrición, ¿vale? La información es poder, y cuando la gente tiene información está mucho más dispuesto al cambio.
también involucrándoles en la planificación de las comidas, ¿vale? Buscar opciones saludables y apetecibles entre todos, que ellos participen en el diseño. Pues, por ejemplo, pues eso, el pescado, no te gusta mucho el pescado, pero ¿qué pescado te gusta? ¿Qué podemos hacer de pescado? Pues bueno, incluirlos un poco. Instaurando reglas de forma conjunta, por ejemplo, dar a escoger entre varias posibilidades, ¿no? Eso siempre gusta y les hace sentir más partícipes del plan alimentario. Y nada, ya he terminado. Bueno, son 52, tenemos 8 minutos para responder preguntas. Si queréis, bueno, voy yendo, no sé si quieres comentarme tú, Cristina, o me vas diciendo, o yo las veo en el chat, o sea, lo que prefieras. Vale, pues si quieres, ve comentando tú como consideres. Vale, vale, a ver, vamos a ver, preguntas. Bueno, ¿qué tal? ¿Ha estado...? Bueno, luego me respondéis a eso. Sí. Vale, a ver. ¿Cómo puedo quitar eso? Veía la primera pregunta. ¿Cómo puedo quitar el hábito a mi hija del consumo de refresco de cola? Vale, pues lo que te indicaba. Lo primero sería no prohibir, no ofrecer, no comprar, no tenerlo en casa. Bueno, hay que ver qué edad tiene tu hija. Entonces también tendría en cuenta las recomendaciones que he dado para adolescentes, de pues dejarle escoger entre varias opciones. Decirle, pues a ver, ¿podemos buscar alguna alternativa más saludable? ¿Podemos preparar juntos un refresco de agua con gas, con unas rodajas de limón y con hierbabuena para que tomes en esas ocasiones? ¿O podemos pactar un número máximo de refrescos de cola a la semana? ¿Vale? Entonces lo que no puede ser es que la niña no tome refrescos de cola y los padres estén tomando el refrescos de cola para comer y cenar, porque va a ser complicado la concienciación, ¿vale? Entonces, bueno, eso hay que individualizar el caso, pero yo diría no prohibir, no resumen, no prohibir, no ofrecer, no comprar, pactar y también ofrecerle información de por qué no debe abusar de los refrescos de cola. Podéis ir a la página de Azúcar.org para que vea también la cantidad de azúcar que tienen las versiones normales, o bueno, si no, en el tema de los edulcorantes tampoco es recomendable porque afecta a muchos niveles, pero bueno, ofrecer información también de nutrición para que se conciencie de ello y dejar escoger entre varias opciones. Luego veo otra pregunta aquí que dice, en lugar de soja, ¿por qué otro ingrediente se puede sustituir? El pescado, ¿no? Si hay una intolerancia al pescado. Vale, pues si hay una intolerancia al pescado, pues puedes añadir tofu, puedes añadir seitán, puedes añadir tempeh, pero también puedes potenciar el consumo de legumbres, de huevo y de pescado, o sea, y de carne, perdona. De carne en menor medida, ¿vale? Yo ahí diría, como mucho carne, aumentar una vez la carne blanca, la carne roja no la aumentes y el resto incorporar, pues hay una semana más huevo, más legumbre y proteína vegetal. Como tofu, tempeh, tofu, tempeh y soja texturizada. Vale, a que no le gusta el huevo. Vale, pues entonces sería sin pescado, sin huevo, pues eso, pues habría que aumentar el resto de opciones. Ahí lo ideal serían las opciones de proteína vegetal para equilibrar más. Vale, pasta y similares entran en la parte de carbohidrato. ¿Vale? Que veo, hay una pregunta, si vemos la parte de pasta y vegetales, si lo veis, mira, en esta diapositiva hay una pregunta que dice, ¿la pasta y similares dónde los encuadramos en la planificación? ¿En qué grupo? Vale, pues entran en el grupo de granos o alimentos ricos en carbohidratos, que es lo que os ponía aquí. A ver, que me lo he saltado ya. En el cuadrito que os pongo con la tablita aquí, pan, pasta, arroz, centeno, bulgur, cuscús, patata, batata, boniato, quinoa, amaranto, trigo sarraceno, ¿vale? Donde ponen granos, yo para simplificarlo lo he puesto como alimentos ricos en carbohidratos, porque serían granos y tubérculos, ¿vale? Aquí otra persona me dice, yo suelo comer de primero ensalada o verdura, fenomenal, es la mejor manera de comenzar cualquier plato. Y de segundo lo que me apetezca, carne, pescado, pasta, legumbres, huevos, arroz, vale. A ver, pasta y arroz, o sea, en principio no está mal, ¿vale? Pero bueno, habría que ver pasta y arroz. Sí, si tomas, por ejemplo, pasta boloñesa o pasta con, no sé, con que lo acompañas, no estaría mal, ¿vale? Pero vamos, si complementas siempre, lo que más se falla es en la parte de vegetales. Si de primero se toma una ensalada o una verdura,
ya casi seguro que el plato va a estar bastante equilibrado. O sea que bueno, habría que verlo en detalle, pero en principio estaría bien. Vale, aquí me agradecen la explicación. Bueno, muchas gracias. Espero que os haya gustado. En una hora es difícil hacerlo ameno y tratar de aportar bastante información. Lo he intentado comprimir al máximo, así que espero que haya sido claro. Luego me preguntan, ¿puedo comer carne de vaca? La carne de vaca entra dentro de la carne roja, que es carne de vaca o carne de cerdo o de cordero, etcétera, y se recomienda una vez a la semana máximo, ¿vale? No se recomienda que sea más de una vez a la semana, ternera más cerdo. En cuanto a la leche, me preguntan, ¿y la leche mejor siempre entera, normal o no? Para los niños recomiendo entera. Para los adultos podemos tomar semidesnatada, si queremos, o entera. Lo que no recomiendo es los lácteos desnatados en general, porque son menos saciantes. Sobre todo el yogur, recomiendo el yogur natural entero. La leche puede haber más flexibilidad para semidesnatada o desnatada, pero, o sea, semidesnatada o entera. Pero en general yo prefiero optar por los semis o enteros, porque la grasa de la leche lleva incluidas las vitaminas liposolubles, que si no se pierden, la vitamina D, que hay bastante falta de vitamina D en la población, y además tiene un efecto saciante, ¿vale? Un yogur natural te va a saciar mucho más que un yogur desnatado. ¿Puedo comer pasta para cenar? A ver, sí que puedes, depende de tus objetivos, depende si has hecho deporte, si no, qué actividad lleves, qué has merendado, pero sí que se puede comer pasta para cenar. De hecho, si la comes en esta proporción, yo justo, bueno, yo en mis redes sociales, que en Instagram justo ayer publiqué un tema o antes de ayer sobre esto, ¿no? En Instagram estoy como Conciencia Como, por si alguno quiere cotillarme. Y justo publiqué este tema, que tú puedes comer pasta varias veces a la semana y me da igual si en la comida o en la cena, si la incluyes en esta proporción, ¿no? Por ejemplo, yo ponía un ejemplo de unas verduras salteadas, luego había añadido unos gambones y un poco de salmón y pasta, y todo mezclado, ¿no? Y sería más bien vegetales con pasta que pasta con vegetales, ¿no? Entonces así puedes tomarlo varias veces a la semana. Y si no, puede entrar dentro del 20% de comidas que decía que pueden ser más libres. O sea que ocasionalmente se podría. ¿Cuántos huevos consumir a la semana? Bueno, la ración recomendada serían 3-4 raciones a la semana, más o menos, que serían 4-8 huevos, ¿vale? O sea, bueno, 6-8 huevos. 6-8 huevos se pueden consumir sin problema, ¿vale? Que la ración serían 2 huevos. Y incluso si no se toma carne, pues se puede aumentar el consumo de huevo. Vale, muchas gracias. Vale, Beatriz, muchas gracias. Vale, sí, que ya es que se va... Lo tenemos que dejar ¿no? aquí, ¿vale? Porque ha pasado el tiempo. Nada, pues muchas Fenomenal. gracias, Beatriz, porque ha sido súper ameno y creo que has dado unas claves prácticas muy útiles. Así que muchas gracias también a todas las personas que se han conectado, que espero bueno, que os haya sido de interés. Nada, recordaros que la sesión va a quedar grabada y se va a poder consultar en las redes sociales de Plena Inclusión Madrid y en el canal de YouTube. Nada, también deciros que la próxima sesión de la Escuela de Familias será el 17 de febrero a las 6. Va a tratar sobre el manejo de conductas que nos preocupan, lo hará Marta Casado, que es una terapeuta ocupacional y coordinadora del Centro DIEM. Y nada, bueno, pues que os esperamos en la próxima sesión y nada, esperamos que os haya gustado. Una vez más, muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias a todos por haberos unido a la sesión. Gracias a ti y a todos los asistentes. Espero que haya sido de utilidad. Gracias. Saludos, adiós. Chao.